¿Qué pasó con nuestros ferrocarriles argentinos? ¿Cómo se pudo llegar a lo que pasó en la tragedia de Once? ¿En qué situación se encuentran los ferrocarriles hoy en día? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo puede ser que hemos llegado al resultado de hoy? Pero para poder entender, digamos, la cuestión de la estación 11, que es una consecuencia de lo que venía ocurriendo desde hacía mucho tiempo, esto nos tenemos que remontar a mediados de los años 50, cuando comienza a materializarse el famoso y tristemente conocido Plan Larkin, que justamente era un plan ideado por los grupos económicos para desmantelar los ferrocarriles en nuestro país, pero también a nivel mundial. Porque acá los argentinos, cuando hablan, siempre hacen alusión de que la República Argentina fue el único país en el mundo que desmanteló el ferrocarril. Eso es totalmente falso. Eso ocurrió en todas partes del mundo como una política encubierta de los grupos económicos. ¿Y quiénes son esos grupos económicos que conspiraron contra el ferrocarril? Vamos a explicar un poquito, digamos, antes de llegar a la cuestión de ese plan perverso ideado por autores intelectuales muy importantes. Vamos a explicar un poquito, cómo es un ferrocarril. Para la gente que no conoce, que no ha visto nunca lo que es el tren, básicamente porque ya ha desaparecido o ha diezmado enormemente su actividad ferroviaria. Básicamente lo que es un ferrocarril es un medio de transporte masivo en donde está provisto de carriles de acero, y en donde en esos carriles de acero circulan un conjunto de vagones de cargas o coche de pasajeros impulsados mediante una locomotora. Sí. Ahí viene la parte importante, lo que con una sola locomotora lo que puede arrastrar de cantidad de vagones, y ahí está la gran capacidad de transporte de carga que tiene un ferrocarril. Ahora pensemos un poquito. Por ejemplo, en nuestro país, básicamente un tren de carga, por ejemplo, en la red ferroviaria de trocha ancha, o sea, la trocha se refiere al ancho de vía para que la gente pueda entender, equivale un tren de 50 vagones, mejor dicho, equivale a 100 camiones. Ahí viene la gran pregunta. Si yo pongo ferrocarriles, ¿no es cierto?, todo el producto primario, secundario, que es el producto industrial, lo que producen las grandes industrias, se transportase por ferrocarril, ¿no es cierto? ¿Cuántos camiones no se utilizaría para el transporte de camión? ¿Cuánto combustible menos no se utilizaría? ¿Cuánto reduciría los costos del peaje, los costos de flete? Que ahí me adelanté sin darme cuenta, la cuestión de que incide el tema del peaje en el costo del flete. ¿Cómo reduciría las cuestiones de los gastos? Y ahí entra el papel del ferrocarril, que es mucho más eficiente, es más económico, más rápido, claro. Y lo que incide en la economía, porque no simplemente... Y el menos contaminante también. El menos contaminante, es uno de los transportes menos contaminantes, el espacio que ocupa es mucho menor, y ahí es donde los grupos económicos no les conviene. ¿Por qué? Porque las grandes compañías petroleras, o como yo la denomino, el cartel petrolero, la mafia petrolera, junto con el cartel automotriz, ellos formaron una asociación ilícita encubierta, en donde ellos dijeron: tenemos que desmantelar los ferrocarriles para nosotros después vender vehículos automotores, inducir a la gente a que compre autos, a que utilice los camiones, a que la gente se transporte por colectivo, y automáticamente se genera una relación de dependencia absoluta. A ver, o sea que entonces el intenso tráfico, que cuando ya la autopista que está saturada de coches, esto un poco también se debe a la falta del ferrocarril. Por supuesto, por supuesto. Si nosotros disponemos de un tren de pasajeros entre el recorrido que es la principal del ferrocarril Mitre, hoy concesión Nuevo Central Argentino, Rosario, Buenos Aires, Rosario Norte, Retiro, terminal Retiro, trenes de pasajeros,
fíjate vos cómo incide, cuántos vehículos menos van a circular por la autopista, cuánto combustible no se vendería. Ahí las grandes compañías ya no les gusta. Después está el negocio y la corrupción de la industria del peaje. ¿Cuánta plata van a perder esos corruptos que también destruyeron el ferrocarril en el hecho de que la gente tenga que pagar un peaje? Porque si nosotros analizamos, el ferrocarril no necesita pagar un peaje, porque dispone de su propia vía, y el pasaje, si hablamos de trenes de pasajeros, automáticamente inferior, es mucho más económico, democratiza el viaje para todos. Eso no lo hablamos. Acá parece como que el ferrocarril desapareció, se destruyó, como que, no sé, claro, desapareció. No está más. Como decía Videla, está pero no está, está pero no está. Es una incógnita. Es una incógnita. ¿Y qué pasaba? La sociedad lo que escuchaba era toda la campaña de difamación de los medios de comunicación, que son voceros de estos grupos económicos, que también trabajaron en confabulación para destruir el ferrocarril. Y no es simplemente eso, porque también tenemos que tener en cuenta que si repasamos la historia, leemos la historia del ferrocarril, está llena de batallas de los ferroviarios. El ferroviario, y yo creo que por ahí algunos de los ferroviarios actuales por ahí, a lo mejor no le va a gustar lo que yo voy a decir, pero el ferroviario de antes era un tipo más combativo, era mucho más combativo. Tenemos que, por ejemplo, repasar y descubrir la historia de que el Rosariazo del año 69 fue organizada por los ferroviarios de Talleres Pérez y el desaparecido Talleres Rosario, hoy Alto Rosario Shopping, hay que decirlo esto. La huelga ferroviaria del año 1961, la histórica huelga ferroviaria que los argentinos desconocen, cuando eso fue una medida de fuerza que los ferroviarios tomaron para ponerse en contra del inicio del plan Larkin, que comenzaba con el plan de racionalización y clausura del ferrocarril y el inicio de las privatizaciones y tercerización de trabajos ferroviarios. Eso tampoco lo hablamos, y tantas otras cosas más. Los desastres que ocurrieron, por ejemplo, en el año 1978 con talleres los talleres ferroviarios Cruz del Eje. Sí. Eso tampoco no lo decimos. Cruz del Eje, provincia de Córdoba, para los que no conocen. Y todas esas historias que no se cuentan. Hubo un momento que, digamos, se le hizo creer a la gente que arrojaba pérdidas también los trenes. Eso es una... ¿Querés que te diga una cosa? Yo voy a utilizar las palabras que vos dijiste. Sí genera pérdida. ¿A quiénes generas pérdida? A las compañías automotrices, a las compañías petroleras, a los fabricantes de cubiertas, a los ingenieros viales que estaban en confabulación con las autopistas. A eso les genera pérdida, claro, porque si el ferrocarril estuviese en funcionamiento, las industrias transportarse por ferrocarril, la gente se movilizase por ferrocarril, yo le diría a la gente que el beneficio que tendría en su bolsillo sería enorme, porque toda esa masa de dinero que hoy gasta en forma enorme con el precio del combustible que sube y todas esas cuestiones, los que se benefician son esos grupos económicos, no la sociedad. El ferrocarril es un sistema progresista, y cuando yo me refiero a sistema progresista, que es un beneficio para el pueblo, y el ferrocarril tiene que ser administrado por el Estado, no por compañías privadas, que las compañías privadas lo único que quieren es el beneficio propio, y no el beneficio de la sociedad. El nombre de Plan Larkin toma, digamos, el nombre de quién fue el que lo diseñó, que fue el general norteamericano Thomas Larkin. La historia es un poquitito larga, pero creo que tenemos el tiempo suficiente para poder contar, porque esto se remonta antes del año 1958, con el inicio de la presidencia de Arturo Frondizi. Para poder entender la cuestión del Plan Larkin nos tenemos que remontar al término de la Segunda Guerra Mundial. Cuando al término de la Segunda Guerra Mundial Europa se encontraba completamente devastada y destruida por este conflicto bélico,
Estados Unidos realiza un plan económico que era el famoso Plan Marshall. Bueno, el Plan Marshall consistía en que los países europeos, dijeron, Europa se va a recuperar económicamente, bárbaro, pero había, digamos, unas ciertas condiciones, unos condicionantes para ese crecimiento, para esa recuperación económica. En ese plan Marshall, se refería, ustedes se van a recuperar económicamente, pero a cambio tienen que desligarse de todas las inversiones de ultramar, las inversiones que los países europeos tenían en otros lugares. En nuestro país teníamos, en los ferrocarriles, 3 capitales extranjeros, porque hay que también desterrar el mito de los ferrocarriles ingleses. Eran capitales británicos, o sea ingleses, capitales franceses, tuvimos 4 compañías ferroviarias de capitales franceses, y capitales belgas, en donde no tenían completamente una red ferroviaria, pero sí tenía participación, por ejemplo, en el ferrocarril, la Compañía General de Ferrocarriles de la provincia de Buenos Aires. Ese era de capitales franco-belga. Bueno, y aparte también existía un ferrocarril estatal, eso hay que decirlo. Antes del 48 existía una empresa ferroviaria estatal que era Empresa de los Ferrocarriles del Estado, que funcionaba muy bien. Era el famoso Central Norte Argentino. El Plan Marshall dictaminaba esas órdenes. Entonces, ¿qué hicieron los capitales, o mejor dicho, los países que tenían injerencia en nuestro país, que eran Francia, Inglaterra y Bélgica? Fundamentalmente los ingleses, tenemos que hablar, y los franceses, porque los belgas eran en menor medida. Dijeron, ellos se dieron cuenta que si ellos se desligaban de esos capitales, automáticamente esos capitales pasaban a manos norteamericanas. O sea, Estados Unidos venía, negociaba con nosotros, y automáticamente ellos, por alguna maniobra, como siempre están caracterizados por ser ellos, iban a adquirir los ferrocarriles o como otras empresas. O sea que pasábamos de capitales europeos a capitales norteamericanos. Entonces, ¿qué hicieron estas compañías? Pasaron a mano del Estado, negociaron directamente con el Estado, y ahí se produce la estatización, que se crea la empresa de los ferrocarriles del Estado argentino, EFIA, el 1 de marzo del año 1948, con una enorme ceremonia, que en aquel momento era el presidente de la Nación Argentina, el general Juan Domingo Perón. Y ahí es cuando ese, digamos, el inicio del Plan Larkin. Bueno, ¿qué pasa? Comienza el Plan Larkin en el año 1958 en nuestro país. Sí. En el tiempo de Arturo Frondizi. Y no tenemos que olvidar que también estaba otro corrupto, enormemente corrupto, que era Alzogaray y toda su familia. Sí. No nos olvidemos que antes de que ocurra la huelga del año 61 se produce el paro de los bancarios de 1959, ya como una medida de protesta por la política de racionalización y privatizadora de Arturo Frondizi. Sí. En aquellos años, fíjate vos con lo que ocurre, comienzan a instalarse industrias automotrices en nuestro país. Ya venía la época de Perón, pero el grueso es cuando ocurre en tiempo de Frondizi. Frondizi va a los Estados Unidos, él ve toda la política desarrollista que había en los Estados Unidos en aquellos años, donde estaban destruyendo el ferrocarril. El Plan Larkin se estaba materializando en el propio país. ¿Quién lo organizó? También hay que decirlo. Las compañías automotrices estaban vendiendo vehículos juntos con las compañías petroleras, porque a ellos les conviene. O sea, ¿para qué voy a tener el petróleo? Yo tengo que tener que el fabricante de autos sea un socio mío que venda autos, y yo de esa manera puedo vender... la patria contratista. Claro, combustible. Y para que eso ocurra, yo tengo que desmantelar los ferrocarriles para generar una economía de rehenes, porque somos rehenes de estos tipos, y de esa manera ellos controlan lo que quieren. Con razón, en los 90 se vendían muchos coches. Pero lógicamente. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, se produce, viene Larkin,
Arturo Frondizi viene a la República Argentina, vuelve a la República Argentina y comienza a radicarse todas estas industrias. Y hace una fuerte inversión a la cuestión de YPF y se instalan también otras empresas petrolíferas para la explotación. Es cierto, es verdad que la historia cuenta, por ejemplo, que como nunca en la República Argentina tuvo un nivel de abastecimiento de combustible. Es verdad, hay que decirlo, es verdad. Arturo Frondizi logró eso, pero ¿a cuesta de qué? De comenzar a destruir la soberanía nacional, sí, de destruir los ferrocarriles nacionales. No olvidemos que fueron creados con toda la plata de los argentinos, toda la industria ferroviaria, todo el capital argentino, o sea, son muchos millones y millones de plata de los argentinos tirada a la basura. Pero lógicamente, porque tenemos que hablar de la cuestión de que como ya se venía el plan Larkin donde decía, usted tiene que desguazar el material que tiene, que en aquel momento teníamos nosotros locomotoras a vapor, ya en tiempos de Perón se comenzaba con la dieselización, la fuerte dieselización, porque en tiempos de los ferrocarriles privados ya habían lentamente, pero era una cuestión muy débil, coches motores, alguna locomotora diésel y nada más. Pero en tiempo de Perón se materializa fuertemente con la compra de material ferroviario de locomotoras diésel eléctricas norteamericanas, pero también con proyectos de construir locomotoras a nivel nacional. El famoso locomotora La Justicialista, que llegó a tener una velocidad de 150 km por hora, diseñado por el famoso ingeniero argentino en materia de ferrocarriles, Pedro Sacaglia, quien fue el jefe de departamento de mecánica del Ferrocarril Sur de Buenos Aires en los años 30, y que desgraciadamente ese proyecto de Perón, que era realmente muy bueno, impulsaba la industria ferroviaria nacional, la tecnología ferroviaria nacional, con la Revolución Libertadora quedó truncada. Ahora, para ir un poco ya finalizando, ¿qué faltaría para poder recuperar el ferrocarril argentino? Fundamentalmente recuperar la memoria. Es recuperar la memoria, porque de nada sirve, o sea, todavía no existe un debate, todavía no existe un análisis. Si uno visualiza la cuestión social, el olvido que existe. Y sobre todo y muy importante, los medios de comunicación trabajaron para borrarle de la memoria a la sociedad de la cuestión ferroviaria. Y las generaciones actuales... Y a través como Tiempo Nuevo, de Neustadt. Bueno, Neustadt cuando él decía, algunos antiguos mentales que decían que los ferrocarriles son nuestros, dice, que los ferrocarriles son recursos nuestros. Esos son los latiguillos que desgraciadamente esos medios de comunicación destruyeron. Fundamentalmente recuperar la memoria.